Vale. Bueno, pues vamos a empezar. Como os mandé el informe, más o menos ya sabéis los trabajos que se han hecho, pero bueno, el proyecto lo que tiene como objetivos, ¿no?, obtener la información de las infraestructuras para el depósito de residuos, ¿no?, en los puertos, en este caso de Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Valencia y Murcia. El año pasado se hizo Andalucía y Galicia, y este año estamos haciendo las islas, que son Canarias, Baleares y Ceuta, que también tiene un puertito. Entonces, toda esta información, una vez tratada, pues se pone a disposición de vosotros y del resto de autoridades, ¿no?, competentes para bueno, pues que tengáis digamos, una radiografía, una información que permita un adecuado tratamiento de residuos. Todo ello con el objetivo general, ¿no?, de evitar que los residuos acaben en el mar. El método de trabajo, bueno, pues hemos formado equipos, nos hemos puesto en contacto con vosotros y con las autoridades de otras comunidades. Se ha procedido a la toma de datos, se ha supervisado esos datos, se han controlado y posteriormente se han tratado, ¿no?, y se han introducido en una base de datos cuya base de datos se ha transferido a un mapa GIS que tenemos, que luego os enseñaré, que lo tenemos en la página web de Paisaje Limpio, con información, con una ficha por cada puerto, ¿no?, georreferenciada. Para la toma de datos pues hemos tenido en cuenta diferentes conceptos, ¿no? Primero, los contactos, las características generales de los puertos, instalaciones, la actividad pesquera, los residuos, puntos limpios, infraestructura para depósito en tierra y los residuos gestionados los últimos 5 años. En cuanto a instalaciones de puerto, pues hemos tenido en cuenta si el puerto tiene alguna otra actividad a la vez que la pesquera, ¿no?, que compartiendo con una actividad deportiva, mercancías o tráfico de pasajeros, ¿no? Luego las instalaciones del puerto, otras instalaciones, bueno, como todas conocéis, todo este tipo de instalaciones, las actividades pesqueras, que son las modalidades, los buques y donde faenan, ¿no? Y luego datos de pesca por especies. En cuanto a artes de pesca y número de buques, bueno, aquí en esta presentación he puesto un poco, he copiado un poco un trozo de una tabla para que veáis más o menos cómo digamos, el contenido se ha tratado a través de estas gráficas y tablas. Y bueno, se ve que hay muchas combinaciones de pesca, aquí los tenéis. Es que a mí, yo no veo la parte derecha, no sé si os pasa a vosotros lo mismo, de la tabla, porque estamos toda la cascada de imágenes de los participantes. Pero bueno, todos esos datos los tenéis. ¿La puedes mover, Inés, a lo mejor clicando en la parte superior negra de la cascada? Ah, sí, pero es que no sé dónde moverlo, porque realmente, bueno, vale. así. Es que si lo muevo a un sitio me tapa una cosa, y si lo muevo a otro me tapa otra. Pero bueno, bien, así está bien. Pero mira, arriba en vista, tú puedes, arriba a la derecha pone vista, y tú en vista pulsas y puedes poner solo el hablante. Ya, no pasa nada, ya lo he arreglado, lo he dejado a un lado y bueno. Bueno, pues en esta fase de proyecto hemos estudiado 3.196 buques. Valencia, la Comunidad Valenciana es la que presenta mayor buque, seguido de Cataluña. Luego están Asturias, País Vasco, Murcia y Cantabria, ¿no? Y en todas las comunidades, como podéis ver en las gráficas, predomina el uso de embarcaciones de artes menores y que faenan en caladero nacional. En cuanto a cantidades de pesca capturada, pues hemos recogido todos estos datos y lo hemos metido en una tabla con el número de buques y una ratio de total de pesca y total de buques al año, tonelada año, ¿no? En todas las muestras que os he puesto aparece Cataluña para que veáis, bueno, en este caso no aparece. Sí aparece. Sí aparece. Sí aparece. Una pregunta, perdona. Sí. Como ponéis competencia autonómica o estatal, sí. Yo no sé exactamente, supongo que referís a los puertos, a la pesca que hay en los puertos estatales, por ejemplo aquí de Barcelona y Tarragona. Exacto. Pero en cambio la Dirección General de Pesca sí que, de Cataluña, depende de las cofradías de Barcelona y Tarragona. Sí, pero los puertos son vuestra competencia, ¿no? Sí, pero... A eso nos referimos, a la competencia, es decir, ¿qué puertos están bajo vuestro...?
Vale, ahora A sí. eso nos referimos. Sí, Luego sí, ya sí. las cofradías, pues es otro... Vale, ahora sí. Vale. Bueno, vamos a ver, en cuanto al régimen de autoservicio, pues bueno, pues la gran mayoría de los puertos tiene autoservicio, que veis la tabla el 100% en todos, excepto en Asturias, que hay un par de puertos chiquiticos, o Viñana y Humedes, que no tienen infraestructura para la recogida. Perdonad, ¿autoservicio a qué os referís? El autoservicio es toda aquella infraestructura que está disponible en el puerto para el depósito de los residuos generados tanto en la embarcación como en el puerto. Vale. ¿Vale? En cuanto a los residuos generados en las embarcaciones, por ejemplo, Asturias, Valencia y País Vasco en media separan más fracciones de residuos, ¿no? Pero que los autonómicos. En cambio, en Cataluña, por ejemplo, se separan más fracciones en los puertos autonómicos que en los estatales. Y aquí tenemos una gráfica de los residuos recogidos separadamente. Esta presentación luego, si queréis, os la paso para que la tengáis junto al informe y así tengáis un poco el resumen. ¿Qué tipo de infraestructura existe, ¿no? Para el autoservicio? Bueno, pues en una tabla también hemos recogido el tipo de depósito y el tipo de residuo, ¿no? También es verdad que esas infraestructuras se comparten, ¿no? Con otras actividades que no son la pesca. Aquí también tenéis cómo se comparten las infraestructuras, ¿no? En cada una de las comunidades autónomas. En todos los puertos, salvo en las dos excepciones que hemos dicho, existen diversos tipos de contenedores junto con el punto limpio, ¿no? Con los del, No suelen compartirse, ¿no? Iván y Ruth. Lo de la pesca. Las infraestructuras compartidas. Pero infraestructuras os referís a la recogida de residuos, a los puntos limpios. A los contenedores que puedan ser usados, pues a lo mejor también por oficinas, por personas que entren al puerto, por personas que estén haciendo pesca recreativa o esportiva. ¿Está prohibida la pesca recreativa en los puertos? Hay pesca recreativa, no, navegación recreativa, perdón. No, van al club náutico. Yo creo que nosotros no compartimos. Normalmente no compartimos. O sea, el club náutico tiene su punto limpio y pesca tiene el suyo propio. Igual lo dice por los contenedores que están en la dársena, contenedores. Porque en dársenas abiertas, pero no, o sea, realmente no son para uso compartido, pero están accesibles al municipio, entiendo, ¿no? Sí, aquí se está hablando de todo tipo de contenedores, no solo punto limpio. Punto limpio sí que es cierto que normalmente está cerrado en la mayoría de casos, no todos. Pero aquí se refiere también a los contenedores de rebuig de inorgánico o contenedores, por ejemplo, de upcycling tipo EcoAlf. Pues no hay un uso cerrado exclusivo para la pesca. Puede ser que haya entrada de residuos por otras partes, ya sea pues eso, porque haya navegación recreativa, porque haya algún restaurante, porque esté abierto el puerto y la gente entre allí a pasear y puedes encontrar tipos de residuos que no provienen de los pescadores. Claro, pero sí, porque el punto limpio se ha estudiado aparte, ¿no? Es otro capítulo, digamos, del estudio. En principio, al menos en la zona centro, los contenedores están asignados a cada actividad. Lo que sí que es cierto es que hay dársenas que no están totalmente cerradas, entonces sí se puede dar que alguien del municipio, por ejemplo, tire ahí sus residuos. Claro, pero lo habitual es que cada actividad tiene asignados sus propios contenedores. Nosotros lo que nos hemos encontrado también es que en la zona pesquera a veces los mismos pescadores traen alguna bolsa de casa, que esto podría a veces confundirse con residuos que vengan de otra zona, ¿no? De la zona deportiva, pero que en definitiva son residuos que llevan ellos de su propia casa. Por comodidad, en esta situación sí que nos la hemos encontrado. Pero bueno, que los contenedores están diferenciados, ¿eh? Una cosa es pesca y lo otro es deportivo, eso sí. Sí, no era tanto como que compartan la infraestructura, tanto el puerto deportivo como el puerto pesquero, sino que esa contabilización
reciba, digamos, de alguna manera, por estar de alguna manera abierto, tal, residuos que no son propiamente dichos de la pesca. Que puede haber alguna interferencia, ¿no? Eso es. La actividad. Eso es. Pero es por los propios usuarios. Sí. Claro. No porque porque ha sido compartida, sino por incidencias que puedan un mal uso de los usuarios. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Pero al examinar contenedor por contenedor que había en los interiores, pues se detecta que hay residuos que no provienen de la pesca y eso es lo que se intenta reflejar aquí. Vale. Vamos a ver. En esta tabla, bueno, hemos hablado antes ya de los gestores, ¿no? El tratamiento dentro del puerto, tipo de residuos, los que recogen en el puerto y los llevan a un primer destino, y los destinos de residuos por cada comunidad autónoma, no hay porcentaje sobre el total de flujos de cada autonomía. Aquí en estas tablas podéis ver el ejemplo, ¿no? Pues de la operación en el puerto, ¿no? Las operaciones que se hacen en el puerto, ¿no? No incluimos punto limpio porque el punto limpio lo tratamos, como he dicho, en otro capítulo. Y luego también residuos con tratamiento previo, el tipo de tratamiento que se realiza, ¿no? Y aquí vemos el punto limpio que lo hemos definido como instalaciones en el área portuaria que cumplen una serie de condiciones, ¿no? Que es un recinto cerrado con diferentes recipientes para el depósito de los residuos, ¿no? Coexisten varios recipientes y la autoridad portuaria competente lo ha clasificado como punto limpio, ¿no? Y que tiene que estar identificado como tal en un cartel. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, de un caso de un punto limpio señalizado y cerrado, otro que está señalizado, que está sin señalizar pero es cerrado, y otro punto limpio que está señalizado, está cerrado, pero no tiene capacidad para todo lo que se genera, ¿no? Residuo de punto limpio, y entonces ya está un poco pues, desorganizado. Es cierto que el porcentaje de puertos, ¿no? que tienen punto limpio en todas las comunidades supera el 50%. En el caso de Cataluña creo que está por el 75% o algo así. Y menos en Euskadi, que está por debajo, ¿no? Del 50%. Los residuos, bueno, como todos sabemos, ¿no? Los que más presencia tienen en el punto limpio pues son los MARPOL y en general relacionados con aceites, filtros y otros residuos, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de un buen uso, de un mal uso. Por ejemplo, aquí a la derecha vemos pues, es un contenedor de orgánico, no de orgánico, sino de resto, que tiene una botella de plástico, ¿no? En fin, eso es muy difícil de controlar. De los puntos limpios hemos recogido el número de puertos que tiene punto limpio, puntos limpios que lo comparten con otras actividades, residuos que se generan, residuos gestionados, el número de recipientes por tipo de residuos, y luego el tema de los gestores, ¿no? Que os he dicho antes, el kilo de residuos salidos del punto limpio y las cantidades enviadas a tratamiento. En cuanto a la infraestructura para los residuos fuera de los puntos limpios, ¿no? En cuanto a capacidad de los recipientes, pues por ejemplo en la cornisa cantábrica, ¿no? La mayoría de los recipientes son de una capacidad de 1000 litros, en los de Valencia y Murcia son 2000 y en cambio en Cataluña pues la mayor parte, son los de 2400 litros, como podéis ver en las gráficas. ¿Qué recipientes se utilizan en los puertos? ¿Cuáles son el mayor porcentaje de recipientes? Pues normalmente se dedican a los residuos domésticos, ¿no? O similares. Los de carga trasera son los mayoritarios, seguidos por los de caja abierta, ¿no? Los de caja abierta normalmente es para coger una mezcla de residuos, ¿no? Artes de pesca, voluminosos, residuos ligados plásticos ligados a la pesca, etcétera. ¿Qué requisitos deben de cumplir, ¿no? La containerización, ¿no? Las infraestructuras para el depósito? Bueno, pues que la serigrafía esté correcta, que no haya residuos fuera del contenedor, que no estén dañados, que estén limpios, ¿no? Que no se produzcan malos olores y suciedad, que no estén con pegatinas o pintadas, que el recipiente sea el adecuado, ¿no? Para recibir los residuos que se supone que tienen que estar depositados en él y que se vacíe, ¿no?
antes de que se desborde. En cuanto a serigrafía, solo el 32% del total de los contenedores hemos detectado que tengan la serigrafía correcta. Los que sí que presentan un mayor porcentaje de serigrafía correcta, o sea, alcanzando un 100%, son aceites y filtros, como veis en la gráfica de la izquierda, y los de aceite. Y luego seguidos, pues los de contenedores de iglú. Aquí os he puesto un poco la gráfica por comunidades, Cataluña y Asturias. Hay unos ejemplos de serigrafía, pues bueno, pues aquí, por ejemplo, está sin rotular, aparte de las pintadas, ¿no? Este otro también, que es para orgánica, está sin rotular, y estos bidones sin rotulación, que son para aceite. Fuera del recipiente, solo el 23% de los contenedores presentan residuos fuera del recipiente. El 77% no tienen residuos fuera del recipiente. Entonces vemos aquí por tipología de contenedores, vemos que sin residuos los que menos tienen residuos fuera del recipiente son donde pone otros ver observaciones, normalmente son papeleras, y luego están pues los de caja cerrada, los iglús, etcétera, como veis en la gráfica. Aquí he puesto también unos ejemplos por comunidad autónoma. Como veis, en Cataluña los residuos que menos residuos, o sea, los recipientes que menos residuos tienen fuera de ellos son los de caja cerrada. En Murcia también, y sin embargo en Valencia, por ejemplo, pues son los iglús. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no?, que hemos fotografiado pues, diferentes lugares donde, bueno, pues contenedores que bueno, están en alguna ocasión, en algunos casos están desbordados, ¿no?, y que están con todas y se va acumulando la basura pues fuera de ellos, ¿no? Una pregunta, Inés. Dime. Cuando decís caja cerrada y caja abierta, ¿la cerrada qué sería? ¿El contenedor metálico con tapas o cómo lo diferenciáis? Sí, que tenga tapa. Vale, porque Exacto. es raro que haya más residuos cuando son cajas cerradas, cuando son cajas abiertas que cerradas, ¿no? Porque al final nosotros nos encontramos que las cajas que tienen tapas, o sea, ya por norma, muchas veces te los dejan en el suelo, o sea, ya no se molestan en abrir la tapa y echarlo. Esa es otra, claro, ese es otro problema de dejar, o sea, por desidia. Tener las tapas, al final. Por desidia o molestia de abrir la tapa, bueno, o porque está lleno, o sea, o porque... En fin, sí. Las causas más normales es eso, que los contenedores con tapa, pues si está cerrada, que nos hemos encontrado, como puede, no sé si es el caso de Cataluña, pero en muchos sitios nos hemos encontrado que contenedores que tienen tapa, que está la tapa abierta. Sí, nosotros intentamos tener el mínimo posible con tapa por eso, ¿no? Porque al ver la tapa, pues ya automáticamente no se molestan en abrir la tapa. Es que es así. Dentro, ¿no? Es que es así. Tristemente es así. Sí, sí, sí. Que por otro lado, hombre, la tapa protege el que el residuo no salga de ese contenedor, ¿no? Por efectos de animales, del clima, en fin, por muchas... Sí, va mejor. Pero claro, si lo pones con tapa y la gente lo deja fuera, pues tampoco arreglas el problema. Exacto. Vale. Bueno, en cuanto a daños en los recipientes, pues hemos detectado que el 78% está en buenas condiciones, o sea, no tiene averías, ¿no? Y el mayor porcentaje de averías lo presentan los contenedores de carga lateral, seguidos de los de carga trasera. Y lo que te decía antes, Iván, que es verdad que hemos visto que un gran número de contenedores, que a pesar de estar en buen estado, se encuentran con las tapas abiertas. Sí hay tapa, porque normalmente también rompen las tapas para no tener que abrirlas. Exacto, exacto. Bueno, aquí hay un ejemplo de imágenes con daños en los recipientes. Ya digo que la mayor parte del parque de recipientes está en buen estado.
También hemos detectado recipientes con malos olores y suciedad, los que, bueno, pues los que presentan más suciedad, ¿no? Son los de caja abierta y los de caja trasera, ¿no? Aparte de, porque estos sin olores, los de eso es al revés, se quiere decir. Los que tienen mayor suciedad son los bidones, los de carga abierta, seguidos de los de carga trasera, eso es. Esto ya es un ejemplo también de Cataluña y de otras comunidades para que veáis un poquito la comparativa, ¿no? Un poco de cuáles son en cada comunidad los recipientes que presentan mayor y menor suciedad. Y bueno, luego también hemos visto que en cuanto a pegatinas, ¿no? Y pintadas en general, solo asciende a un 16%, ¿no? El total de contenedores con pegatinas. Aquí veis que los de carga trasera son los que más pinturas y pegatinas tienen y los que menos los de aceite. Aquí en Cataluña, pues los de carga trasera son los que menos pintadas tienen. Y en el caso de Murcia, pues los de caja abierta. Contenedores inapropiados. Bueno, pues aquí vemos que en general los recipientes inapropiados son en mayor parte los recipientes para aceite, seguidos de los de caja abierta. En Cataluña pues son otros, que otros a mí nos podrá decir, pero en general son papeleras, ¿no? Y otros... Sí, sí, sí. Vale. Creo que básicamente eran papeleras. Y luego a nivel de carga trasera, carga lateral, era más bien que no coincidía, por ejemplo, el color, más que no estuviera bien serigrafiado, sino que a lo mejor no coincidía el color del contenedor con el residuo que claro. Y lo cual daba confusión. Bueno, como conclusiones, pues bueno, que tanto las infraestructuras, ¿no? como las actividades portuarias son variables, ¿no? que condicionan pues, la generación de residuos. Se aprecia un mayor peso de la actividad deportiva en conjunción con la pesca, ¿no? que con cualquier otra actividad, ¿no? Eso ya se vio en el proyecto anterior. Y en el caso de puertos abiertos hay una mayor transferencia de residuos de los puertos a infraestructuras del municipio que del municipio al puerto. En la mayoría de los puertos, sobre todo de competencia autonómica, los residuos son depositados por los miembros de la tripulación en las infraestructuras existentes en tierra, ¿no? que es lo que hablábamos del autoservicio. Los puertos autonómicos presentan una mayor concentración de gestores, lo que en nuestra opinión debería servir para obtener una buena información y sobre todo sobre cantidades, ¿no? y su trazabilidad. Pero claro, eso sí nos dieran la información, que eso es el problema que hemos tenido en esta ocasión. Luego hay falta de desagregación de las cantidades por actividades, ¿no? Las cantidades de residuos generadas, por ejemplo, por la actividad pesquera, pueden estar agregadas a las del resto de actividades, que es lo que comentábamos antes con Noemí, ¿no? Por compartir contenerización. Estamos hablando ahora ya en general, no de Cataluña, sino en general de todas las comunidades autónomas. Inés, me gustaría añadir que esto al final es una fotografía del día que se hace la visita. Exacto. Claro. Solo se ve un día ese contenedor. Si da la casualidad que ese día pues hay una mezcla de residuos o de flujos, pues bueno, queda así reflejado, pero... ¿no? Claro, eso hay que tenerlo muy en cuenta, tienes toda la razón del mundo. O sea, son datos que se tienen que tomar así, no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Sería inviable estar todos los días monitorizando la evolución de cada recipiente o de cada infraestructura, pero bueno, es una foto y... Vamos a ver, la disponibilidad de datos tanto de residuos generados como de infraestructuras y otras instalaciones es superior en los puertos estatales que en los autonómicos en general.
Y luego también hemos detectado que los puertos autonómicos tienen en común existencia de servicios que coordinan las actuaciones en materia de gestión de estos residuos. Los descartes también hemos detectado, lo hemos considerado como un residuo no peligroso, pero se ha llegado a la conclusión de que existe una falta de control administrativo sobre estos residuos. Y salvo en Euskadi, el resto de comunidades con punto limpio supera el 50%, ¿no? Por ejemplo, en Murcia todos los puertos, bueno, la verdad es que son 5 o 6 puertos, tienen punto limpio. Y bueno, como todos sabemos, los residuos con mayor presencia en punto limpio son los MARPOR y en general todos los relacionados con aceites, filtros y otros, ¿no? El 77%, como hemos dicho, de los recipientes no presenta residuos fuera. El 32% no tienen la serigrafía correcta. El mayor porcentaje de recipientes se dedica o se destina a residuos domésticos o similares. Y los contenedores de carga trasera son los mayoritarios, seguidos por los de caja abierta, ¿no? Los de caja abierta pues son los habituales para recoger mezcla de residuos, en particular, lo que hemos dicho antes, redes, voluminosos y residuos plásticos ligados a la pesca. Y ahora os voy a, antes de enseñaros el mapa GIS para que veáis un poco cómo se ha dispuesto la información a través de fichas de puerto a puerto, os voy a explicar en nada un resumen de lo que estamos haciendo este año, que es un poquito el remate de todo el trabajo realizado estos 2 años atrás, ¿no? Nos faltan datos, nos faltaban de Canarias, Islas Baleares y Ceuta, que se están ya tomando datos en los puertos. Y luego vamos a hacer una serie de estudios, ¿no? Un poco ya para tener ya una radiografía global de estas infraestructuras para el depósito de residuos en los puertos, por ejemplo. Vamos a hacer un estudio estadístico de resumen de todos los datos, ¿no? Desde los recogidos en los años anteriores, Andalucía, o sea, toda España, ¿no? Incluidas las islas. Destacando por separado puertos estatales y puertos autonómicos y luego destacando también los ubicados en Red Natura 2000, que son la mayor parte de ellos. Luego se va a hacer un análisis de la situación concreta puerto a puerto, cada grupo de puertos que tengan una gestión similar, a cargo de tanto la autoridad estatal como autonómica, para detectar fallos en la gestión, en fin. Y luego también, teniendo en cuenta todo ello, las 2 leyes que nos atañen, que es la de residuos y luego el Real Decreto que acaba de aprobarse, ¿no? De instalaciones portuarias como receptoras de residuos. La metodología del trabajo va a ser una serie, se van a diseñar unas fichas, ¿no? Por puertos o grupo de puertos, como hemos dicho antes, que incluya el trabajo ya realizado y se complementará, ¿no? Con entrevistas o encuestas a todos los agentes. Por eso os he dicho antes que es posible que os volvamos a molestar un poquito para volveros a pedir alguna información. Todo esto, ¿con qué objetivo? De detectar deficiencias en la gestión, hacer un archivo fotográfico georreferenciado y hacer un checklist de cumplimiento, ¿no? de lo que hemos encontrado con el Real Decreto recién aprobado. Se identificarán barreras administrativas, técnicas, económicas y se recomendarán una serie de mejoras, ¿no? Se hará un informe de diagnóstico por comunidad y tipología de puerto y un informe con las mejoras, ¿no? Y retos futuros. Bueno, nosotros tenemos ya desde el año pasado editada, ¿no? Una guía de buenas prácticas en la gestión de infraestructuras para el depósito de residuos en los puertos, que lo tenemos colgado en nuestra página web. Y ahora os voy a enseñar... Perdona, Ruth dice que se ha caído de Vaya, hombre. conexión. María. María. Es que no me... María. Sí, te oigo. Ay, perdona, estaba hablando sin micro. No, pues tendrá que entrar y yo lo admito. Es que yo no puedo hacer nada. Vale. Disculpar. Nada. Estas cosas pasan todos los días. Bueno, pues lo que estáis viendo es la página web de Paisaje Limpio, donde está, digamos, proyecto, la explicación del proyecto y con un link al mapa que os he comentado. Si queréis esperamos un poquito, ¿no? Ya para que... A ver si puede. Le he dicho que vuelva a intentar entrar y la volvéis a admitir.
Vale. Una pregunta. Dime. Cuando habéis tomado estos datos, ¿habéis diferenciado quién se encarga de la gestión de los residuos? ¿Si es la cofradía o es la autoridad portuaria? Sí. Noemí, contesta tú, pero sí. Sí, sí, aunque en general muchas veces bueno, al menos en algunos casos en los que yo me he encontrado, era la cofradía la encargada de avisar a puertos para que lo gestionara. No sé si Iván y... Bueno, no está ahora, ¿no? O sea, si me confirma este tipo de gestión, pero sí que me he encontrado a veces que puertos dicen, bueno, esto es cofradía, que cuando el recipiente está lleno nos informa para que nosotros podamos gestionarlo. Entonces, en ese caso hemos puesto puertos, porque había que escoger una opción u otra, ¿no? Al final lo que nosotros tenemos es una base de datos con una serie de categorías y dentro de la variabilidad que puede haber nos tenemos que ceñir a esas para luego poder hacer las estadísticas. Pero en este caso se han puesto puertos, aunque sea cofradía, un poco la responsable de tener que decir, bueno, pues este recipiente de filtros pues está lleno. No sé si estás de acuerdo. En general, bueno, yo creo que una compartida iría bien porque generalmente es lo que tenemos. Vale, o sea, proponéis Iván, abrir sí. una casilla nueva, ¿no? Que en lugar de puerto pueda ser compartido, ¿no? Teniendo en cuenta que es la cofradía la que da el aviso y cuando da el aviso es puerto quien hace la gestión. ¿Quién hace la gestión? Es que claro. peligrosos son las cofradías. O sea, peligrosas son las cofradías. Y luego puede estar el tema doméstico un poco compartido porque en Cataluña tenemos de todo. O sea, en el norte históricamente la gestión se ha hecho a través de los municipios y allí, por ejemplo, se contrata la recogida con la limpieza en los puertos de Gerona. En cambio, en la centro, por ejemplo, sí que los voluminosos lo estamos pagando nosotros, pero en cambio en la sur, creo que sí, no sé si Cambrils quedaba, pero se encarga de todo la cofradía. O sea, aquí tenemos una variedad infinita de gestiones. Solo Cataluña. O sea, yo no sé que, por ejemplo, no sé si han podido cambiar en Galicia, que lo hacía todo la autoridad portuaria, o sea, en Puertos de Galicia. Puertos de Galicia, sí. O sea que aquí tenemos variedad infinita. Y la gestión en general es lo que tendría que hacer es la cofradía avisar al transportista de residuos. Sí que es verdad que en algunos puertos pues a veces avisamos nosotros por agilizarlo y porque a veces pues el personal de cofradía pues no ven que un contenedor está lleno y nosotros los avisamos para que avisen al transportista. O sea, sí que a veces hacemos de intermediarios. Ya, pero quizá la responsabilidad. Bueno, pues todo esto, como para eso vamos a hacer, digamos, lo que os he explicado que vamos a hacer este año, ahí ya podemos un poco, digamos, ir un poquito más allá en cada comunidad autónoma y no estar ligado a la base de datos, al concepto o la categoría, sino ya explicarlo un poco más detalladamente. Sí, o ampliar esta categoría, ¿no? Claro. O que pueda ser mixto o no lo sé cómo habría que llamarla, pero... María, ¿sabes algo de Ruth? Sí, acabo de admitirla, pero no la veo. O sea, la he visto, la he admitido, pero no veo aquí La pone que conectando. ¿Ves? Me han O mandado sea, una sí, yo captura la de he pantalla de admitido, pero conectando. Y que no está la en plan veo. como antes, muy lento. Sí. Sí, debe Ya. ser que a lo mejor no está teniendo En buena Vilanova las conexión. conexiones allí siempre han tenido problemas. Claro, tiene pinta de que es la conexión, porque que Sí. se le haya apagado de repente es por la conexión, Ya. claro. Claro. A lo mejor si está en Vilanova. Bueno, si queréis podemos ir viendo. A ver si tengo suerte y lo podéis ver. ¿Veis la pantalla de nuestra página web? Sí. Ok, genial. Pues aquí vamos al mapa GIS y como veréis ya está, o sea, completo con todos los puertos pesqueros, excepto pues lo que estamos haciendo ahora de las Baleares, Canarias y Ceuta. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a lo que nos interesa. Vamos, por ejemplo, por Roses.
Entonces, pinchamos y pinchamos la ficha. Entonces, en la ficha, como vienen un poco los datos generales, la superficie del puerto, el municipio, y vamos a instalaciones pesqueras, ¿no? Dentro, como podéis ver, aquí te dice si tiene bares y restaurantes, si tiene nave para almacenamiento de redes, en fin. Y actividad pesquera. Aquí te dice la modalidad pesquera, el número de buques dentro del caladero nacional e internacional si les hubiera, número total de buques de pesca, si hay auxiliares, luego las toneladas de pesca por las diferentes peces y nos vamos a los residuos, ¿no? Que los residuos tenemos, pues bueno, pues por tipo de residuos, ¿no? Envases ligeros. ¿Recogida en buque? No. ¿En autoservicio? Sí. Entonces, pues lugar de depósito, pues contenedor, iglú, carga trasera, número de recipientes, 6. Tratamiento no hay en el interior del puerto, ¿no? Por ejemplo, vamos a orgánico, pues aquí te viene también. Si hay recogida en buque, ¿no? Si en autoservicio, que es lo que he dicho, que son las infraestructuras en el puerto donde se deposita lo que se ha generado durante la pesca, o sea, dentro del buque. Entonces, vemos aquí también el gestor, no hay interior del puerto. Nos vamos a papel cartón, pues lo mismo, ¿no? Con la misma serie, luego, qué tipo de contenedor, cuántos números cuántos recipientes, luego los voluminosos, qué tipo de también, todo igual. O sea, vamos desplegando categoría por categoría y vamos viendo el tipo de recipiente, el número de recipientes y si hay gestión de recogida y tratamiento en el puerto, ¿no? Más aceites usados, lo mismo. Entonces nos vamos al punto limpio y aquí, dependiendo del número de puntos limpios, pues por cada punto limpio hay un desplegable, ¿no? En este caso, vemos que para filtros hay un gestor, que es el puerto, para envases contaminados en el puerto, trapos también y aceite usado de motores también. Si queréis vamos a otro puerto, por ejemplo, Historia del Norte, pues nos vamos al embarcadero del Tebre, ¿no? La Mella, pues yo qué sé, vamos a Cambrils, que es así un poco más representativo, ¿no? Pues lo mismo, aquí tenemos también los datos, tipo de modalidad de pesca, buques, tipo de buques, y los residuos pues lo mismo. Aquí tenemos que tampoco hay recogida en buque, recogida de autoservicio, tipo de contenedor y cuántos recipientes. Para redes de pesca, pues lo mismo. Y así sucesivamente vamos al punto limpio y también aquí tiene un punto limpio que exactamente igual que el otro es el puerto el que se encarga de agua, el responsable de la gestión. Si queréis ver alguna cosa más, bueno, lo tenéis a vuestra disposición en el enlace de la página web para poder pues ir mirando puerto a puerto. Y ya, yo creo que ya con esto, vamos a ver, con esto hemos terminado. Entonces, si queréis, si tenéis alguna pregunta, pero os voy a poner para que os vea, que os había quitado ahora. Si tenéis alguna preguntita o lo que sea, Ruth parece que no. Él está intentando con Pero el está móvil también, intentando, la pobre, pero no puede. pero veo que no puede. Estoy aquí, pero por el ¡Ay! móvil. No sé cómo salgo. Bien, Bueno, ahora. Los veo en pues, chiquitito. Sí. Vale. pues nada, uy, ya se ha ido. No, ha vuelto. Pues nada, estaba diciendo Tiene que ya, bueno, silenciada la voz, Ruth. Perdón, no, que estoy aquí, pero como es el móvil no sé, no veo más imágenes que a Inés Vale. y la presentación. Vale. vale, pues nada, estaba enseñándoles el mapa, a ver si puedo ir. Y si lo veis, ¿veis el mapa? ¿Lo ves? Sí. Sí, Bueno, sí, pues, sí. les he enseñado un poco cómo se reflejan las fichas. Y bueno, pues por ejemplo, este no es autonómico, justo, a ver, por ejemplo, más no. Pues aquí tenemos los datos generales, instalaciones pesqueras, sí, lo que hay de cada
los números de buques en modalidades pesqueras, cuántos buques en cada nacional, en internacional, el total de número de buques, toneladas de pescado, que aquí, por ejemplo, en este caso pues no tenemos pesca. Y luego en cuanto a los residuos, pues por tipo de residuo, pues vemos si hay recogida en buque, en cuanto a autoservicio, pues qué tipo de contenedor y cuántos recipientes hay, el gestor de recogida y si hay tratamiento en el puerto. Y así por tipo de residuo, ¿no? Así está, bueno, hasta el aceite de motores, en fin, todo. Quién lo recoge, o sea, quién lo gestiona y si hay tratamiento en el puerto, ¿no? Luego están los puntos limpios, que bueno, pues qué tipo de residuo y quién lo gestiona. En este caso, pues el puerto. Y eso es todo, o sea, lo podéis ver, como os he dicho a tus compañeros, en el enlace de la página web de Paisaje Limpio. Podéis ir viendo puerto por puerto toda la información que se ha recogido, que es la información que se ha introducido en la base de datos después del trabajo, en el caso de Cataluña, pues de Noemí, de ir puerto a puerto monitorizando todas las infraestructuras para el depósito y todo el resto de información. Y nada, si queréis preguntar algo, como tenemos aquí a Noemí, que es la que ha estado ahí puerto a puerto, o bien os contesto yo, dependiendo de lo que queráis saber, o Noemí. Sí, yo tenía, bueno, es una puntualización, ¿no? Sí. Esto en la información que nos habéis enviado, que habláis del embarcadero de Deltebre, supongo que esto es un error, ¿no? Porque sería el puerto. Entiendo que en los embarcaderos no habéis hecho ningún tipo de seguimiento, ¿no? Exacto, en el caso de Deltebre... Es el único caso que tenemos así. Sí, estaban construyendo, bueno, eso me lo podrás explicar mejor tú, Iván, están construyendo como un nuevo puerto, ¿no? Al menos el día que yo fui todavía ni teníamos acceso al punto limpio porque estaba nuevo, ni había más contenedores que los que se mostraban en el informe, que creo que eran 2 y 1 de voluminosos. Al menos a mí lo que me transmitió Cofradía es que todavía no había nada, se tenía que construir también allí la lonja, había como una previsión, pero estaban en obras. Lo que están construyendo es el edificio de la lonja, porque ahora está fuera del puerto, pero sí que los contenedores en Deltebre son municipales y es el único sitio quizás donde están compartidos entre el club náutico y el puerto, porque es muy pequeño. Y ellos sí que tienen un contenedor de voluminosos y nosotros les pusimos 2 iglús, uno de envases y el otro de cartón. Creo que es el puerto, que el embarcadero. Es que tenemos puerto y embarcadero, lo digo por la distinción que habéis hecho, es puerto, no el embarcadero. Cierto. Seguramente al copiar los datos, como teníamos que copiar la dirección y todo, eso era como más mecánico de internet, copiamos embarcadero. Yo visité el embarcadero y luego me reuní con Cofradía en el puerto, que las imágenes que tenemos son del puerto. Pero sí que la sensación que me dio era como que era, al menos lo que me transmitió Cofradía, que era todo muy nuevo y de hecho Punto Limpio no pude acceder porque no tenía las llaves y me decían que todavía no lo habían utilizado y que estaba en construcción. Cuando dices a punto limpio, es el almacén donde tienen los residuos de aceites. Sí, exacto. Aceites, claro. Sí, era una persiana azul, pero no pude acceder al interior. Sí. Y era todo muy nuevo. Sí. En cuanto a pesca, ¿eh? De la lonja ahora mismo. Sí. Vale. Y el embarcadero está más en el río. Bueno, si no me equivoco, al menos es donde está Cofradía. No, los dos están en el río. Vale, pero tanto el puerto como el embarcadero. El puerto está bajando más. Sí, está más abajo. Sí, está más abajo. Exacto. Y después también os quería preguntar, porque en las conclusiones había leído el tema del plan vigente de recepción y manipulación de residuos, que no se había podido, que no se disponía de esta información, ¿no? ¿Esto habéis hecho alguna consulta o lo habéis mirado en la web nuestra o cómo lo habéis hecho? Bueno, las conclusiones son generales, no hablamos de Cataluña. O sea, las conclusiones generales son que los puertos estatales, o sea, de competencia estatal, los que pertenecen a puertos del Estado, en la página web, digamos, estatal de cada puerto, sí vienen unos planes de manipulación y
en puertos autonómicos nos hemos visto que en muchas ocasiones no lo hay. Por eso la conclusión es que siempre hay más en los puertos estatales que en los de autonómicos. Pero eso no quiere decir que vosotros lo tengáis o no lo tengáis. O sea, son conclusiones generales. Vale, es que al poner en ninguna de las autonomías, digo, por eso lo preguntaba, ¿no? Claro, es que eso, a ver, en ninguna de las autonomías, probablemente eso es un fallo mío, porque yo cuando hice la presentación el día 4, no estaba incluida Cataluña. Vale. Y entonces ahí se me ha escapado porque he ido reformando todo, más o menos sean conclusiones muy parecidas en todo, o sea, no he tenido que alterar nada, simplemente los porcentajes, ¿no? Que algunos ha ayudado a Cataluña a que sea menos, es decir, por ejemplo, en serigrafía, en otros tipos de cosas, la aportación de los datos de Cataluña ha hecho bajar el porcentaje de la contabilización en mal estado o mal serigrafiada, etc. Pero ahí, en ese punto, probablemente se me ha escapado el dato que era para el resto de comunidades. Yo no sé, Noemí, en Cataluña, ¿cómo has conseguido estos planes? En Cataluña no revisamos los planes, Inés. Están colgados en la web. Ajá. En cada pestaña está su plan de residuos. Vale. Pero no, claro, nosotros buscábamos del año 2020, Elena, eso no sé si está. El plan es general, o sea, se aprueba y... Es que cuando hablamos de planes hablamos vigentes, es decir, del año con el que se está haciendo el estudio, ¿eh? Sí, el plan es vigente, tiene una periodicidad, están vigentes. Están colgados en la web los vigentes. Sí, probablemente esta conclusión es para en general. Ya. Claro, pero tenemos que tener en cuenta también que la vigencia son de 3 años. A lo mejor si sería ahora, no sería de 2021-2020, a lo mejor es de 2019, pero continúa estando vigente. Sí. Pues sí. Vale. Exacto. Vale, perfecto. Pues no sé, ¿alguna cosita más? No, yo al principio no sé si estaba Noemí que comenté, creo que en algún apartado aparecen como que hay 4 instalaciones que únicamente son pesqueras, ¿puede ser? ¿Perdón? Que aparecía. ¿En el informe te refieres? Sí, del informe. informe. ¿O en esta presentación? No, en el informe en general aparecían 4 instalaciones en Cataluña que únicamente eran pesqueras, pero no aparecía el nombre, entonces las desconocemos. Vale, podemos revisar esos datos, Elena, y te los hacemos llegar. Lo digo porque también puede haber habido una confusión porque nosotros únicamente en algunos puertos gestionamos la parte pesquera, no la deportiva. Y es lo que aparece en nuestra web, que puede ser un fallo nuestro, o sea, un fallo de interpretación. Ya, pudiera ser. No, se revisa. Dársena pesquera, además no Mataró y Torredembarra, pero están dentro de un puerto deportivo. O sea, cuando se pidió la concesión del puerto deportivo, en la playa había unas barcas de pesca, se les hizo una dársena para ellos y la gestión de esta dársena pasó a Ports de la Generalitat. Y por eso aparece únicamente como en Ports de la Generalitat la gestión de la dársena. Claro. Entonces no sé si lo se revisamos. refieren a eso. De eso te encargas, Noemí, de revisar en la base de datos y les contestas. A ver. Vale, perfecto. Sí. Ahora ya no pasará porque ahora ya va a aparecer un único mapa con todos los puertos de Cataluña menos Barcelona y Tarragona. O sea que para la próxima estará solucionado y no dará pie a este error. O sea que... Pero bueno. Muy bien. Pues nada, vuelvo a daros las gracias por toda la ayuda que nos habéis prestado. Nada, vosotros por el trabajo, que menuda pateada habéis hecho de todos los... Pues fíjate, viéndolo en el mapa, la verdad es que impresiona, ¿eh? Sí. Madre mía. No, pero nos puede venir bien para saber, por ejemplo, con otras comunidades qué tipos de contenedores funcionan y cómo lo gestionan ellos o cómo lo hacen. Es. Sí, es un poco para que este trabajo no existía y cada comunidad autónoma tiene el conocimiento de lo que tiene, pero quizá no lo sabe de otra hasta... Sí. Yo lo que conozco del puerto de Barcelona es que como ellos tienen mucho dinero, ellos pagan los residuos de que gestiona la cofradía y por eso disponen de información, porque lo pagan ellos. Yeah. Entonces, claro. Así es más fácil recibir la información. Exacto. Claro.
pues nada, yo por Pues mi muchas gracias. parte, nada, gracias y porque os volveremos a dar un poco de la lata este año para ya todos los piquitos que hayan quedado un poco así que no se entiendan demasiado bien, arreglarlo todo y en el, digamos que será el informe de toda España, o sea, de toda la, bueno, todo, con islas, todo, de todo, pues será ya el definitivo, ¿no? Y por eso queremos hablar con vosotros para que ya poder sacar toda la información correcta y Muchas actualizada, gracias. sobre todo actualizada, porque como dice Noemí, esto es la visita de un día. Entonces, y luego también hemos tenido muchísimos problemas con la gestión, con los gestores, porque es que Noemí ha estado detrás de ellos, ni se sabe. Sí, Y hemos tenido que decidir no meter esa información ya. porque no llegaba a tiempo, porque es que el tiempo corría. Yo creo Ya que sabes que estos proyectos tienen un punto de final y ya no puedes hacer más. Sí, bueno, es que en nuestros planes de residuos sí que también aparecen los gestores y algunas informaciones sí que no del año pasado, pero sí de años anteriores sí que aparecen, porque se pedía para hacer los planes de residuos. Sí, bueno, yo creo que ya lo habéis sufrido todos, porque además os he puesto muchas veces en copia, Iván, Ruth, o sea que ya habéis visto un poco que, bueno, que lo hemos intentado. Pero yo quería también sumarme al agradecimiento de Inés, porque realmente, al menos, bueno, en mi caso y en el de mis compañeros, pero vosotros que estáis aquí me habéis ayudado muchísimo, ya sea por teléfono, por mail o conociéndonos en el puerto, o en el caso de Iván también, que fui a las oficinas. Y simplemente resaltar de este proyecto que yo el potencial que le veo es realmente pues, poner sobre la mesa lo que hay dentro de las limitaciones pues, que podamos tener en la recogida de datos, y también sería una carta a tener en cuenta, pero ver qué se puede mejorar en los puertos en cuanto a gestión de residuos por parte de los pescadores, cómo el puerto puede ser un facilitador para que realmente esa recogida, pues esos flujos se puedan separar de la manera más correcta posible, y ahí pues incluso en el informe pues creo que Inés añadió esa lluvia de ideas de qué manera podemos animar al sector pesquero a que se sume también en cuanto al reciclaje, ¿no? Pues, y está muy interesante pues lo que comentabais, pues a lo mejor un contenedor con tapa parece lo más idóneo, porque si no, también según qué puertos, que hay mucho viento, pues los residuos pueden llegar directamente al mar, pero en cambio, pues luego en la realidad te das cuenta de que con tapa es más dificultoso. Bueno, pues darle unas vueltas de qué manera se podría hacer, pero en general he encontrado pues, muy buena predisposición, tanto de puertos como también de cofradías, hay que decirlo. Yo os quería dar las gracias. Muy bien. Muy bien, chicos, pues nada, pues hasta la próxima, que tengáis un buen día y nada. Y gracias de nuevo. A vosotros, muchas gracias. Venga, Hasta chao. luego, Gracias, entonces. hasta Chao. pronto. Adiós. Adiós.